Hola, buenas noches. Mi nombre es Omar Ulises Núñez Peña, alumno de la licenciatura en Derecho. El día de hoy vamos a hablar acerca de la victimología con respecto a sus antecedentes y otros temas relacionados. Y bueno, hablar de víctimas en la victimología es tanto como definir esta última en calidad de disciplina, del conocimiento, pues resulta ser más complicado de lo que se pudiera parecer. En un principio, pues podemos abordar que el vocablo víctima puede ser tan absurdamente subjetivo, pues que cualquier definición que se ofrezca corre el riesgo de ser insuficiente. Y bueno, para el caso del vocablo victimología, vamos a ver que coincide la mayoría de los autores que abordan la temática, que indudablemente depende de la mayor o menor autonomía que el autor conceda a la disciplina, desde quienes la conciben como una ciencia autónoma hasta quienes la colocan pues como una parte de la criminología. Bien, acerca del pensamiento victimológico, bien, con respecto a ello, la victimología tenía ya una historia, pues que fue en la década de los años 80, cuando con especial ímpetu resurgen los estudios victimológicos, pues se verifica un incremento en los sondeos de victimización en los estudios en torno a los efectos del delito. También de las necesidades de las víctimas y de los servicios asistenciales que a ésta se presta. Los primeros intentos de acercamiento a las víctimas se realizaron en la década de los 40, en el periodo de la posguerra. Pues bueno, esto supondría un acercamiento científico a las víctimas, particularmente a las que devienen a esa situación por la comisión de un delito. Sin embargo, lo cierto es que desde siempre ha habido preocupación legislativa, jurídica, académica, científica y de investigación, pero aunque ha sido muy generalizada, bien, las víctimas de los delitos, pues también prueban de ello son sin duda los mecanismos de composición implementados a propósito de las leyes por ejemplo, de Talión. Pues esto asimila un poco a la situación donde pues se establece ese famoso dicho de ojo por ojo, situaciones como esa, ¿no? Bien, también podemos ver que esta situación la podemos concluir, si bien el término de victimología es relativamente novedoso, su objeto de estudio no lo es tanto. De hecho, es tan antiguo como la historia del crimen. Y bueno, existen también precursores, pues que fueron uno de los primeros estudios, como es la de Mendelssohn, donde habla acerca de la pareja penal. Este tratadista aborda el análisis del delito, otorgando un cierto protagonismo a la víctima. Mendelssohn en la pareja penal aborda ejemplos como la de la tentativa a su estudio o su investigación, en el que las responsabilidades del victimario y de su víctima son similares, o el de la estafa, donde la relación puede comenzar siendo armónica, pero al final lo que interesa al delincuente es causar la desarmonía de la relación y desacatar los papeles de victimario y víctima. Otro personaje que aborda con respecto a esto es Hans von Henting, en uno de los tratados que se denomina The Criminal and His Victim. Realiza una clasificación de las víctimas sumamente amplia, tomando como punto decisivo para la tomando en cuenta como punto decisivo para la delincuente la debilidad de cierto tipo de gente para devenir víctimas. Así señala que el individuo débil en el reino animal y entre hombres es aquel posiblemente será la víctima de un ataque. Bien, finalmente, sin duda, Esad Fatah tiene un lugar especial como precursor de la victimología. Si bien sus estudios son posteriores por su inclinación,
deben ser agrupados como los anteriores, como de influencia positiva. Ahora abordaremos acerca de la definición de la victimología. Y bien, pues para definir la victimología, como lo hemos explicado, es necesario entender a todos aquellos aspectos de orden intelectual que en su mayoría dan connotación distinta al significado, y todo parece desembocar en mayor o menor independencia científica que tiene como consecuencia lógica la mayor o menor amplitud. Pues bien, esta amplitud es concedida al saber victimológico. Ellenberg la considera una rama de la criminología que se ocupa de la víctima directa del crimen y que comprende el conjunto de conocimientos biológicos, sociológicos y criminológicos en sí de una manera sistémica. Y bueno, existen también el objeto y método en victimología. Y cuando en victimología se habla del objeto de estudio y del método apto para el estudio de aquel, pues no parecería existir confusión o controversia, pues esto resulta obvio que el objeto es la víctima y el método propicio por la inclinación científica. Será el mismo utilizado en criminología. Sin embargo, ello no es ni tan claro ni tan obvio. El objeto y el método en victimología depende de la autonomía concedida a la misma. Así, quien conciba la victimología como ciencia autónoma seguramente otorgará un objeto amplio de estudio y una diversidad más o menos compleja del método. Pues, ¿finalidad para qué sirve la victimología? Bueno, tiene su finalidad y una de la finalidad por ende varía según cada concepción y ello va de la mano de acción de la victimología misma. Las primeras posturas victimológicas de corte positivista pues planteaban y aún lo hacen para la victimología el objeto de encontrar en la conducta victimal elementos que evidencien su probable responsabilidad. También existen paradigmas positivistas y este paradigma positivista maneja 4 principios de legitimidad. Por ejemplo, principio de bien y el mal, principio de culpabilidad, principio del fin o de la prevención, principio de igualdad, principio del interés social y del delito natural. También está el paradigma interaccionista, que en este modelo se conoce la existencia de una multiplicidad de grupos sociales con intereses diferentes y a veces en conflicto. La ley existe no para que alcancen un acuerdo general sobre las definiciones de lo justo y de lo injusto, sino exactamente para lo contrario. Esto es precisamente porque no existe ningún acuerdo general. También está el paradigma crítico. Este modelo de la sociedad percibe la misma como algo en permanente cambio, o sea, algo dinámico, el cual se da por los conflictos desarrollados en su interior y se ve cómo todo elemento de la sociedad contribuye al mismo. Como el paradigma plural de la sociedad, este modelo percibe a la sociedad integrada por grupos diversos y antagónicos, buenos y malos, pero se diferencia de la misma al considerar que la razón real de los conflictos está en lucha por el poder. Esta parte de poder habla sobre el que tenga más poder puede más, donde quienes lo tienden o tratan de mantenerlo y quienes no tratan de obtenerlo. Otra situación es la dispersión epistemológica de fin de siglo y la concepción de la criminalidad en la dispersión epistemológica de fin de siglo XX. 3 corrientes de la criminología crítica en los últimos 20 años han tratado de dar respuesta a la pregunta de qué debe hacerse, y en estas respuestas enraizan la forma en que cada una de estas corrientes ha conceptualizado la realidad. Estas 3 corrientes, por ejemplo, abolicionismo, realismo de izquierda y garantismo penal, representan de forma caricaturesca 3 mundos bien definidos: el de los Países Bajos y Escandinavia por un lado, el contexto angloamericano por otro, y desarrollo como el de Italia, España en tercer lugar. Y son herencias sin duda de la influencia de la teoría social
que tuvo en la criminología. Toda esta información se obtuvo de la referencia bibliográfica Zamora Grand J del 2016, segunda parte, Criminología, Derecho Victimal, la víctima en el nuevo sistema penal mexicano. Y pues con esto damos concluido al tema para acreditar la actividad final número 8, donde pues también se obtuvo un conocimiento muy amplio en relación a la materia de criminalística y criminología. Esta sería mi aportación. Muchas gracias.